Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este resumen semanal de Costa Rica Noticias de este sábado 7 de agosto. Yo soy Elki Méndez y estaré con ustedes en este repaso informativo. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Confianza entre los inversionistas y bajas en los intereses y tipo de cambio son los beneficios que prevén los economistas con el primer desembolso que realizó el Fondo Monetario Internacional a Costa Rica. El fin de semana anterior, Costa Rica recibió $293 millones del Fondo Monetario Internacional. Se trata del primero de los 6 desembolsos que recibirá tras la negociación para el préstamo de $1.778 millones con el ente financiero. Este primer tracto de dinero traerá al país estabilidad en las tasas de interés, tipo de cambio y confianza a los inversionistas. Así lo afirman algunos economistas, quienes ven en este préstamo una oportunidad fundamental para que Costa Rica pueda mejorar su situación financiera. Este desembolso también va a traer mayor estabilidad a las tasas de interés. Eso no implica necesariamente que van a disminuir o que van a bajar, sino simplemente que se van a mantener. Recordemos que ya durante este año, en el primer semestre, la curva de tasas ya ha venido bajando de forma importante. Principalmente las tasas de mediano y largo plazo son las que se han visto más con una tendencia mayor hacia la baja. Por otro lado, también va a darle mayor estabilidad al tipo de cambio. Podemos ver que a lo largo de esta semana el tipo de cambio básicamente se ha mantenido estable en torno a 621,50 la negociación en Monex. Para que el Fondo Monetario Internacional siga realizando los 5 desembolsos restantes, el país debe ir cumpliendo los requisitos adquiridos para el crédito. El gobierno ha sido enfático en que el proyecto de empleo público es clave para poder avanzar e incluso para que se den nuevos desembolsos. Sin embargo, el escenario previo a la campaña política puede tornar difícil agilizar el proceso y esto puede traer consecuencias o bien un retroceso en la economía del país. En el caso, por ejemplo, de tener un proyecto de ley como el empleo público que esté estancado por un tema más político y también porque recordemos que tiene 35 inconsistencias las cuales se tienen que atender, esto puede llevar a que este proyecto también se estanque y tengamos un atraso en los desembolsos del Fondo Monetario. Esto implicaría que podríamos tener un aumento en la tasa de interés, un aumento en el tipo de cambio, pero también un aumento en la parte inflacionaria. El crédito con el Fondo Monetario Internacional tiene un plazo de 10 años y tiene 4 años de gracia. Entre los compromisos adquiridos por el gobierno está el proyecto de empleo público, reducción de exoneraciones fiscales, modificación al tributo de casas de lujo, impuesto a los premios de lotería, entre otros. Durante todo este año hemos percibido grandes aumentos en el precio de los combustibles en nuestro país. ¿A qué se deben estos incrementos y cuánto más están pagando los conductores para llenar el tanque que sus vehículos en comparación al mes de diciembre? Lo vemos en la siguiente nota. La semana anterior, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó el 8º aumento en el precio de los combustibles en lo que va del año. El incremento fue de 16 colones para la gasolina súper, 14 para la regular y 4 para el diésel. De esta manera, al día de hoy, el litro de la gasolina súper es de 749 colones, la regular 725 colones y el diésel 597 colones. Hasta el momento, en lo que llevamos del año, solo se ha registrado una rebaja en junio en el precio de las gasolinas. Bajó 1 colón y actualmente está muy cerca del valor que alcanzó en el 2014, cuando llegó a 816 colones el litro de súper. De diciembre del 2020 a la fecha, el litro de súper ha aumentado 197 colones. Es decir, que en promedio los conductores han tenido que desembolsar 7,000 colones más para llenar el tanque de su vehículo. Pero, ¿qué ha provocado que en este año se disparen los precios de los combustibles? En primer lugar, Costa Rica no controla el precio internacional de los productos que importa. Además, el 100% de los productos que se importan son terminados. Y por otro lado,
en este momento tampoco se controla el tipo de cambio. En este momento las principales presiones que están empujando al alza los precios internos tienen que ver precisamente con el tipo de cambio y con el precio internacional de los combustibles. Dicho esto, el tercer elemento que me parece importante señalar es que cuando hablamos de la evolución de los precios, especialmente en un contexto de reactivación económica, en donde en todos los países están generándose cambios para reactivar la economía después de una desaceleración muy fuerte, eso es lo que está provocando una expansión de la demanda a nivel internacional, es lo que está explicando el aumento en los precios internacionales. El valor de las gasolinas en nuestro país dependen del costo de importación del producto terminado, los costos de recope por almacenar y comercializar el producto, el impuesto único que establece el Ministerio de Hacienda, los márgenes de ganancia de las empresas privadas encargadas del transporte y la comercialización final. Por cada litro de combustible que usted paga, del 38 al 42% corresponde al precio internacional, de un 40 a un 42% al impuesto único, un 10% para las estaciones de servicio, entre un 7 y un 8% equivale al margen de gastos de recope y un 2% del canon de regulación de ARECEP y el subsidio al sector pesquero fijados por ley. Por cada litro de combustible que usted compra, 47 colones son destinados al margen de operación de recope. Recope no tiene posibilidades reales de poder bajar el precio de los combustibles porque no administra ni tiene incidencia en ninguna variable excepto una, que es la que nos corresponde como margen. Y resulta que esa variable nosotros no hemos solicitado desde el 2019 inclusive ningún ajuste al alza de los gastos de operación de recope. Según estadísticas recientes del Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central, Costa Rica se mantiene como el país con precios más altos en gasolinas y en diésel del área, por los impuestos tal y como se aprecia en la gráfica. Pero, ¿puede Recope solicitar a la ARECEP congelar las tarifas de las gasolinas al menos por un mes para evitar el impacto de los bolsillos de muchas familias? ARECEP no podría, primero que eso tendría que ser por ley. ARECEP no podría decir, no vamos a aumentar o no vamos a bajar los precios de los combustibles, porque no solo nos afectaría a nosotros, sino que afectaría a las estaciones de servicio y afectaría a los transportistas, afectaría el pago de la factura petrolera y afectaría al erario público porque bajarían los impuestos. El incremento en las gasolinas también provoca un aumento en el precio de otros bienes y servicios como el transporte público, transporte de productos, tiquetes aéreos, entre otros. Para tener una idea, a nivel nacional, la inflación medida por el índice de precios al consumidor al mes de junio es de un 1,91%. Sin embargo, si nosotros desagregamos, por ejemplo, solo transporte y dentro de ese el mayor rubro es combustible, la inflación en este momento, comparado con un año atrás, es de un 12%. O sea, es una diferencia muy significativa y sin duda tiene efectos sobre las familias. ¿Qué sucede también? Que las familias no solamente están sintiendo un golpe por el aumento en el costo de estos bienes, sino también hay otros bienes que están subiendo y sus salarios no están creciendo. Según la información del Banco Central, se espera que los precios de los combustibles aumenten un 56% en el 2021, comparado con el 2020, y que sigan aumentando en el 2022. Es decir, antes, en abril del 2020, en abril de este año, en el informe de política monetaria nuestro de abril, esperábamos un repunte en los precios de los combustibles bastante fuerte, pero el aumento que se proyecta ahora va a ser todavía mayor. Y lejos de tener una pequeña caída en los precios de los combustibles en el 2022, estamos proyectando un incremento adicional en el 2022. Recope también considera que si no aumenta la producción y la oferta de petróleo en el mundo por la pandemia, los precios seguirán presionados y esto implica nuevas alzas. Por su parte, el Banco Central explicó que debido a la COVID-19 se ha generado un costo mayor en materias importadas, tanto en granos básicos como metales y, como lo mencionamos, en el petróleo y sus derivados. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya venimos con más información aquí en Costa Rica Noticias. Quédese con nosotros. Señor Caldero mío, que no podrá dejarme nunca.
nuestro espacio Arte 13 presentamos una de las obras del teatro costarricense más importantes. A Camilo se le aparecerá la cegua por el camino solitario. La cegua, de Alberto Cañas. Este domingo 8 de agosto a las 2:30 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Mildred Blanco Salazar, de la provincia de Limón, con un canto cabécar. Arácrawa Saquei, el valor de las mujeres. Les invitamos a ver Audiotopía Bicentenario. Audiotopía Bicentenario. Este sábado, a las 8 de la noche. Patrocinan Colby y Cosevi. Paraguay, ciudad de Pedro Juan Caballero. La lucha contra la droga es una batalla aparentemente perpetua en esta localidad en la frontera con Brasil, donde el narcotráfico es amo y señor de la vida cotidiana de los ciudadanos. A unos les cuesta la vida, otros se la deben. Este lunes, 9:30 de la noche, por 13, Costa Rica Televisión. Tengo 20 años y soy artesano. Los artesanos son protagonistas de conocimientos heredados de sus antepasados. Por su legado dentro de la construcción de artesanías, específicamente la más representativa, el tambor. Una artesanía, su parte material, su construcción, su relación con la naturaleza, el conocimiento ancestral, tanto material como inmaterial. Manos a la obra, todos los sábados a las 7:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. El OIJ alerta a la población de Timos de estafas que se están cometiendo en nombre de Correos de Costa Rica con correos electrónicos que piden cancelar montos por paqueterías. Tanto Correos de Costa Rica como el OIJ piden a las personas no abrir este tipo de emails y no brindar datos sensibles. La Fiscalía de Fraudes y Cibercrimen lanzó la advertencia de que está circulando este correo electrónico en nombre de Correos de Costa Rica para intentar estafar a las personas. De acuerdo con la denuncia en manos de la Fiscalía, el correo electrónico indica que no se pudo realizar el envío de un paquete debido a que no se canceló el monto respectivo al trámite y se adjunta un enlace, el cual recomiendan no abrir, pese a que el nombre del remitente es de la empresa estatal. La dirección electrónica no es auténtica. Esta metodología criminal es posible debido a la existencia de páginas web que permiten crear durante un espacio de tiempo correos electrónicos con un determinado dominio o nombre, como el de las empresas públicas, en este caso Correos de Costa Rica. Asimismo, configuran que el nombre mostrado como remitente de inicio sea un nombre genérico como simplemente Correos de Costa Rica. No obstante, si las personas despliegan el dato completo del remitente, se percatarán que los valores del nombre no coinciden con los de la institución. Como señales de alerta, se hace un llamado especial a los ciudadanos para que si no encuentran en espera en ese momento de un paquete, borren de inmediato el correo electrónico que les fue remitido, el cual generalmente se va a almacenar en la carpeta de correo no deseado. Asimismo, en caso de abrirlo, denotarán errores ortográficos comunes en la redacción del mensaje. La Fiscalía de Fraudes y Cibercrimen señaló que la estrategia que utilizan los delincuentes tiene como fin inducir a error a las personas, quienes usualmente observan el nombre del remitente, los logos incorporados, pero no se detienen a observar la dirección del correo. Correos de Costa Rica asegura que ellos no piden datos personales a través de este tipo de correos electrónicos. Es muy importante aclarar que Correos de Costa Rica nunca solicita información sensible a través de correo electrónico, ni datos personales, ni mucho menos información referente a tarjetas o cuentas bancarias. Únicamente a través de nuestras plataformas oficiales en las cuales nuestros clientes gestionan algún servicio o realizan alguna compra en línea. Hablamos de la sucursal virtual, de la página web boxcorreos.com o de nuestro marketplace yalo.market. Vale destacar que todas estas plataformas cuentan con una pasarela de pago certificada en seguridad, por lo que todas sus transacciones son completamente confiables. La Fiscalía pide a las personas que si fueron víctimas de estas estafas, interpongan la denuncia en el OIJ o en la oficina de la Fiscalía más cercana.
El director del Presupuesto Nacional, José Luis Araya, explicó en la comisión especial que estudia el caso Cochinilla que el Ministerio de Hacienda no tiene culpa en los huecos presupuestarios del Consejo Nacional de Vialidad y señaló que quien tiene esa responsabilidad es el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata. La comisión especial que estudia el caso Cochinilla en el Primer Poder de la República recibió al director del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, José Luis Araya, quien ante la consulta de los legisladores explicó que el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, era el responsable del presupuesto y de la verificación de los eventuales faltantes de dinero en el Consejo Nacional de Vialidad, conocido por todos como CONAVI, no así el Ministerio de Hacienda. A lo largo de la presentación, Araya fue claro en señalar que antes del 2020, los presupuestos de los órganos desconcentrados eran avalados por la Contraloría General de la República y es hasta ahora que se incluyeron en el presupuesto nacional y pasan por la supervisión del Ministerio de Hacienda. El jerarca del MOP, el ministro de Obras Públicas y Transportes, antes del 2020 fue responsable de si iba o no iba algún hueco en el presupuesto de la República y era la Contraloría quien tenía que haber verificado, analizado, fiscalizado que eso se estuviese o no se estuviese dando. Efectivamente, como usted lo señala, hasta el 2020, y bueno, y toda la ley lo regula, el máximo jerarca de cada ente es el que presenta su anteproyecto. O el proyecto, en el caso nosotros, del presupuesto nacional presenta el anteproyecto, nosotros elaboramos el proyecto, que es el que se envía. Y por supuesto que los órganos que les aprueba el presupuesto, la Contraloría, presentan su proyecto de presupuesto ante la Contraloría para su aprobación o improbación total o parcial. Ante también la consulta de la Verde y Blanca sobre los anteproyectos del actual presupuesto del CONAVI, el director del Presupuesto Nacional explicó que están analizando el mismo en este momento. ¿Ustedes como encargados han detectado en este momento alguna irregularidad en los presupuestos de MOP o CONAVI en la remisión que han hecho del anteproyecto? Nosotros en este momento estamos en ese análisis, como lo señalaba al inicio y lo indicaba. Los anteproyectos se presentan el 15 de junio. Nosotros en ese periodo... 5 de agosto. El 15 de junio. Y tenemos que... El Ministerio de Hacienda presenta su proyecto, del proyecto de presupuesto, el 1 de septiembre. En ese lapso de tiempo nosotros hacemos los análisis respectivos. En el expediente judicial del caso Cochinilla se indica literalmente que Méndez Mata habría ignorado un hueco financiero por 40.000 millones de colones del CONAVI, los cuales derivaban de supuestos desvíos de dinero para pagar facturas en beneficio tanto de las constructoras H. Solís como MECO. Además, el director del Presupuesto Nacional indicó que sostuvo una reunión en Casa Presidencial, esto a finales del 2019, para tratar el tema de este hueco presupuestario en el cual estuvieron presentes su persona, el jerarca Méndez Mata, el gerente financiero del CONAVI, Carlos Solís, la entonces ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, y el asesor presidencial, Camilo Saldarriaga. Quienes estén interesados en solicitar una visa de ingreso por primera vez a los Estados Unidos deberán esperar hasta el 2023 debido a la pandemia. La embajada norteamericana no está recibiendo a personas presencialmente y solo a través de citas. Actualmente hay lista de espera de al menos 2 años. 2 años al menos, eso es lo que debe esperar para poder obtener una cita en la embajada de los Estados Unidos en Costa Rica para solicitar por primera vez una visa de ingreso al país norteamericano. Debido a la pandemia, la embajada norteamericana no recibe a personas presencialmente como antes se realizaba. Y es por eso que las citas de solicitud de visa se están dando en este momento hasta el 2023. Sabemos que muchas personas están esperando una entrevista para obtener su visa por primera vez. Desafortunadamente, no tenemos una fecha para reanudar las entrevistas para este tipo de solicitantes. Seguimos en un ambiente de pandemia y estamos trabajando con un equipo más pequeño de lo habitual y con restricciones en cuanto al número de personas que pueden estar en nuestra zona de espera.
El espacio limitado que tenemos para servicios está reservado para atender primero a los ciudadanos estadounidenses y luego para las visas de inmigrantes. En otros servicios que ofrece la embajada, por ejemplo las citas de renovación de visas, desde el 1 de julio los interesados deben solicitar cita en Correos de Costa Rica para enviar los documentos a la embajada. Debido al incremento de solicitudes de este tipo, el tiempo de proceso para la renovación de visas pasó de 4 a 6 semanas. Para programar una cita, los solicitantes deben ir a la página electrónica ustraveldocs.com, llenar el formulario DS-160 y pagar la tarifa de la visa en línea en el sistema de citas o en efectivo en cualquier money center. Una vez que los solicitantes hayan completado estos pasos, elegirán el día y hora para entregar sus documentos en Correos de Costa Rica. Intentamos conocer cuántas son las citas agendadas hasta el año 2023, pero en la Embajada de los Estados Unidos nos indicaron que ese dato no lo tenían disponible. Hacemos otra pausa comercial y ya volvemos con más información aquí en Costa Rica. En nuestro espacio de Teatro al Mediodía presentamos Zarzuela. La cantante Iride Martínez y la Fundación de Jóvenes Cantantes MP le hacen un homenaje a este género musical. El domingo 8 de agosto a las 12 mediodía, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Verdad que es lindo recordar? Es por eso que hemos diseñado Música para Vos, con lo mejor de los 70s, 80s y 90s. A las 9, musicales del 13. A las 10, Planeta Pop. Y a las 11, Europa en concierto. En 13, Costa Rica Televisión. Construyendo nuestra nación. Una serie que nos muestra los aportes afrocaribeños en la historia de nuestro país. Jueves 10 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana y 9 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. El coronavirus COVID-19 se ha convertido en una pandemia. Ante esta emergencia de salud pública mundial, es importante recibir información confiable y que los especialistas nos orienten sobre las medidas preventivas. En cobertura informativa nacional e internacional. Coronavirus, la pandemia. Un programa que nos pone al día con lo sucedido en el mundo debido a este virus. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, sábados y domingos a las 6:30 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. La tasa de desempleo durante el segundo trimestre de este año fue de 18%. Esto quiere decir que hubo una disminución del desempleo respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se alcanzó una tasa de 24% entre abril y junio de este año. Hubo 234,000 personas desempleadas, según informó este jueves que pasó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Durante el segundo trimestre del 2021 hubo 234,000 personas desempleadas, una cifra menor si se compara con el mismo trimestre del año anterior cuando se registró 551,000 personas desempleadas. La tasa de desempleo durante abril y junio de este año fue de 18.1%, es decir, 6 puntos porcentuales menos que el segundo trimestre del año 2020, cuando se registró un 24% en la tasa de desempleo. Esto quiere decir que las personas que participan en la fuerza de trabajo como ocupadas o desocupadas, 18 de cada 100 buscan empleo o inician su negocio. Importante con respecto a las tasas de desempleo, son las principales regiones del país con desempleo. Por ejemplo, en esta oportunidad, la central es de las principales regiones del país que presenta una tasa mayor, 19.1%. La que le sigue es la Brunca con 18.2% y la Chortega con 17.9%. Eso significa que esas personas en las regiones están buscando trabajo, están participando en el mercado en la búsqueda activa del trabajo. Por otro lado, la fuerza laboral en el país, que se compone de las personas ocupadas y desempleadas, es de 2.400.000 personas.
En el caso de los principales indicadores en la fuerza de trabajo, encontramos que hay 2.400.000 personas participando, ya sea como ocupados como desocupados. Al relacionarlo con la población en edad de trabajar, tenemos que de cada 100 personas en edad de trabajar, entre 59 y 60 personas participan, ya sea como ocupados o desocupados en el mercado laboral. La población ocupada nacional fue de 1.97 millones de personas. Las tres principales ramas de actividad a nivel nacional destacan las actividades de comercio y reparación. En segundo lugar, agricultura, ganadería y pesca, y la industria manufacturera en tercer lugar. En las principales ramas de actividad en las que se observaron aumento en cuanto a la contratación de personas destaca la comunicación, hoteles, restaurantes y poco menos en actividad de comercio y reparación. La única forma de garantizar el bienestar de toda la población contra la COVID-19 es vacunando a todos, incluso a la población migrante en condición irregular. Así lo aseguran organizaciones nacionales e internacionales. Costa Rica no tiene disponibilidad de vacunas para inmunizar contra la COVID-19 a personas con estatus migratorio regular que viven en el país. Así lo aseguró el ministro de Salud, Daniel Salas, el pasado 20 de julio. Todo ha girado en torno a la disponibilidad de vacunas. Nosotros en este momento ya tenemos aprobada la vacunación de extranjeros que tengan una condición de regularidad en el país, y ellos se han venido vacunando en los diferentes grupos. También, pues obviamente quisiéramos tener más cantidad de dosis incluso para el contingente de personas que no tienen una condición regular en el país. Es claro que ya pues nuestro alcance para ya, por ejemplo, cubrir turistas sí es más difícil, pero estamos tratando de hacer esfuerzos, ¿verdad? Coordinando también eventualmente con Cancillería para ver qué otros esfuerzos se pueden hacer para conseguir vacunas, y también con el sistema de Naciones Unidas a ver qué podemos hacer en conjunto para cubrir también a la población extranjera que no tiene una condición de regularidad en nuestro país. Sin embargo, el 27 de este mismo mes, el presidente Carlos Alvarado reveló que mantienen conversaciones con por lo menos 3 países para gestiones de donación de vacunas para cubrir a la población migrante con estatus indocumentado que viven en Costa Rica. Indocumentadas, no ilegales, indocumentadas, es donde existe la problemática, porque no tenemos contra qué hacer ese registro. Ya hay una solución en camino que se está trabajando tanto la Cancillería con el Ministerio de Salud para tener también vacunas disponibles para la población indocumentada. Eso esperamos finiquitarlo en esta semana para poder tener una respuesta también para esa población y tener la protección de toda la población que está, o todos los habitantes de nuestro país. A este mensaje se une la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, en donde aplaudió a todos los gobiernos que eligen el camino de la inclusión y de la solidaridad en la distribución de las vacunas. Elogio que no llegó a nuestro país, pues en Costa Rica solo extranjeros en condición regular han sido vacunados. Por su parte, esta semana también se unió la Academia Nacional de Ciencias, organización que insiste que para controlar la pandemia por el SARS-CoV-2 y garantizar el bienestar de toda la población, es fundamental la vacunación del mayor número de personas posibles, incluyendo aquellas en condición migratoria irregular. Señalan que para que la vacunación de estas personas sea posible, se debe flexibilizar los trámites administrativos en los vacunatorios. Además, hay que asegurarles que su información personal no será compartida con autoridades de migración para que no teman ir a vacunarse. En Costa Rica también existe el llamado de la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, quien apoya la inmunización a estas personas e incluso en consonancia con este llamado, se encuentra en este momento en Colombia apoyando una misión humanitaria con más de 15.000 extracontinentales que se encuentran varados en la frontera colombiana con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Durante las primeras 2 semanas desde el regreso a clases, el MEP registró 435 casos positivos de COVID-19 en centros educativos, en promedio 3 veces menos de los reportados previo a la pausa de medio año.
los casos de COVID-19 siguen presentándose en centros educativos, eso sí, con una drástica baja en comparación a las cifras que se registraban previo a la pausa de medio año. Según datos del Ministerio de Educación Pública, entre el 12 de julio y el 24 de ese mismo mes, se reportaron un total de 435 casos positivos de COVID-19, en promedio unos 217 casos por semana, mientras que solamente para la semana del 7 de abril y el 13 de mayo, este ministerio había reportado 1,083 casos positivos de COVID-19. La baja, según afirma el MEP, responde al aumento de la vacunación a nivel nacional y a la priorización de la vacunación en los funcionarios de esta cartera, que se estima 96% ya se encuentra vacunado con la primera dosis contra la COVID-19. Noticia positiva de que el 96% o más de la población que funciona en la planilla del Ministerio de Educación ya ha sido vacunado por lo menos en una primera dosis. Entonces, los casos que han sido reflejados en los centros educativos en estas últimas 2 semanas se ha ido a la baja, ¿verdad? Igualmente en concordancia con la tasa de positividad que ha venido en decrecimiento a nivel nacional. Durante las 2 primeras semanas, tras retomado el curso lectivo el pasado 12 de julio, se contabilizaron 177 casos correspondientes a docentes y administrativos, 36 a colaboradores como conserjes, vigilancia o choferes, y el restante y más amplio fue el de estudiantes con 222 casos positivos. Por el momento, el registro de contagios se continúa realizando mediante las direcciones regionales y no directamente a un registro digital centralizado del Ministerio, como se había anunciado en julio pasado. Hemos llegado al final de esta entrega informativa. Agradecemos su compañía y les deseamos un feliz fin de semana. Que la pasen bien.